Bienvenidos al episodio número 15 de The Other Side of the Cup. Como se pueden dar cuenta, hoy estoy en un ambiente totalmente diferente. Nos encontramos en Hamburg, en Alemania, así que el podcast lo voy a realizar desde acá. Y el tema va a versar acerca de Hamburg, el puerto que definió al café o que dio forma al café. Es increíble cómo se vive y se respira el café en cada edificio de esta ciudad. Así que vamos a estar conversando un poco acerca de la historia del café. Va a ser un podcast bastante interesante, sé que les va a gustar y por supuesto este episodio es traído a ustedes gracias a Coffee Flock, Roasting, Education and Community. El café que estoy bebiendo hoy es el Jirga Chefe de Etiopía, que la semana pasada lo estaba bebiendo también. Es un café, como les decía, que me encanta. Aquí en Hamburg estamos a 1 grado de temperatura Celsius, por supuesto, así que está bastante frío. Yo muy agradecida de poder traerlos hoy a esta ciudad conmigo. Quisiera mostrárseles una ciudad muy linda, pero ya vamos a estar conversando acerca de un tema histórico, pero bastante interesante que nos puso donde hoy nos encontramos en materia del café. Vamos a una pausa y ya volvemos. Comenté mi encuentro en Hamburg, en Alemania, o Hamburgo. Cosas muy interesantes acerca de esta ciudad. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que se discute de que la hamburguesa fue creada en esta ciudad de Alemania, no de los Estados Unidos como se hace pensar. Pero bueno, yo lo que quiero conversar, el tópico de esta semana va a ser Hamburg, el puerto que definió al café. Y ya vamos a ver por qué. Ayer caminando en la ciudad es increíble cómo se respira la historia del café en esta ciudad. He conseguido edificios que dicen arábica o Java. Fuimos ayer a un museo de la historia del café desde el principio, cómo se inició. Hay otro museo del café también. Así que no, es una ciudad donde se respira, hay rastros del café en, en todos lados. Y me llamó muchísimo la atención de cómo Hamburgo ayudó al café a que se convirtiera en el fenómeno que hoy es día. Cosas que yo realmente desconocía de la historia, las pude aprender cuando empecé a hacer mi investigación. Así que esto es lo que yo quiero conversar hoy y sé que va a ser interesante para todos los que amamos al café y entender un poco cómo se transformó en lo que hoy día es. Así que yo en mi cabeza, yo necesito tener lo que yo siempre digo, orden y método. Y yo necesito entender por qué las cosas llegan al punto donde están. Yo no puedo empezar a hablar algo hoy día sin entender cómo fue el pasado. Y una de las cosas que yo quise averiguar era cuál era la recolección histórica que existía de cuáles fueron los primeros puertos que efectivamente existieron en el mundo. Y yo encontré que los primeros puertos se originaron en Mesopotamia y después en los fenicios. Ellos trabajaban más que todo como un centro de comercio fluvial, no era oceánico, y conectaban a través del Golfo Pérsico. Y luego ellos empezaron, estos puertos, digamos, primerizos de comercio, conectaban larga distancia entre Mesopotamia, la región del Golfo y el Valle del Indo a través de como nodos intermediarios. Después, posteriormente, había eh, ciudades portuarias fenicias como Biblos, que es muy conocida en Margarita, donde yo vivía en Venezuela, había un restaurante que se llamaba Biblos, comida árabe. Así que Biblos fue una ciudad portuaria bastante importante y ellos se convirtieron en centros de navegación, construcción naval e intercambio comercial en toda la región. Y a partir de allí hay donde grandes centros como Alejandría
actuaron como un punto de encuentro global conectando el comercio del Mediterráneo con rutas hacia el Mar Rojo y mucho más allá. Así que con el tiempo, puertos europeos, y estamos hablando de tiempo, muchos siglos después, puertos europeos como Venice y Genoa eran un puerto intermediario entre Europa y estas redes comerciales que ya estaban establecidas en Oriente. ¿Y por qué viene todo esto? Por el café. ¿Cómo entra el café dentro de esto? Pero en mi cabeza yo necesitaba saber cuáles fueron los primeros puertos, cómo se originó esto, y me llevó a que era Mesopotamia, los primeros que, digamos, estaban realizando este tipo de comercio y conectando ciudades, primero de una manera fluvial y luego conectando con el océano. Una vez que ya hemos conocido cuáles son los primeros puertos que existieron, porque yo necesitaba eso como orden y método, entonces, ¿cuáles son los movimientos del café? ¿Cuáles fueron los primeros movimientos? Como todos sabemos, el café arábica, Coffea arábica, se originó por una hibridación natural de Coffea canéfora y de Coffea eugenoides. Canéfora y eugenoides son especies distintas. Y la recolección histórica que existe es de que Coffea arábica se originó en Cafa, en Etiopía. Pero aunque su origen como planta es en Etiopía, su comercio se origina es en Yemen. Entonces, los primeros movimientos históricos del café, históricamente se piensa que llegan a los años 1400, en el siglo XV. El café, plantas o semillas de la planta del café son transportadas desde Etiopía a través del Mar Rojo hasta Yemen. Y allí comienza el cultivo de esta planta alrededor de lo que se conoce como moca. Las comunidades sufíes, que eran grupos religiosos en ese momento, utilizaban el café para prácticas religiosas para mantenerse por muchas más horas despiertos y poder realizar sus prácticas. Entonces, este fue el primer, digamos, transferencia del café intencional de Etiopía a África. Sin embargo, la primera ruta del café se conoce que fue en el siglo XV-XVI que se exportó vía el puerto de Moca en Yemen hacia Egipto y hacia el Imperio Otomano. Y aquí está lo que hoy se conoce modernamente como Turquía, el Este Medio y los Balcanes. Entonces, de Etiopía va a Yemen, allí se empieza a plantar en los años 1400, pero en el 1500, 1600, siglo XV, siglo XVI, es cuando va del transporte a través de Yemen, se empieza a transportar primero a Egipto y al pueblo otomano. Y aquí lo que yo encontré que me llamó la atención es de que hacia los años 1500 ya el café está en el Cairo y empiezan a aparecer en Estambul, en Turquía, los primeros coffee houses. ¿Ok? Y aquí es donde el café se empieza a convertir como social, urbano y cultural. Pero el control de Yemen sobre el café era absoluto. Ellos no permitían que salieran plantas o semillas del café. Era extremadamente controlado. Y entonces, ¿cómo hacían estas exportaciones? Que esto era lo que yo desconocía, y eso que enseño de café, lo transportaban solamente como tostado o como granos que habían sido sometidos a vapor, lo que ellos llamaban boiled beans, o lo habían sometido a agua hirviendo. De esas dos maneras era como salía el café. ¿Para qué? Para evitar que pudiera haber germinación de cualquier otra manera. Entonces, o salía tostado o salía hervido.
y de esta manera se convierte en un producto estratégico. Eh, pero ustedes saben que después de allí, aquí están las historias de que si los holandeses y los otros se los empezaron a llevar, y está la historia del francés que era amante de la de Dinamarca y le entregó una semilla X, ese no es el punto, pero los comerciantes de Europa empezaron a llevarse de la manera que pudieron a comerciarlo en las Netherlands, en Francia y en el United Kingdom. ¿Ok? Entonces, aquí yo me paro y yo me pregunto, ok, perfecto. Si en el siglo XVI, siglo XVII, Europa empieza a tener este transporte a través, y acuérdense que aquí es donde también simultáneamente empieza a haber la germinación en todos estos países que eran conquistados por los europeos. Entonces ellos empiezan a plantar, no solamente ya lograron a través del contrabando tener semillas que pudieron plantar, y aquí es donde Brasil, muchos países de Latinoamérica empiezan, Martinica, Trinidad y Tobago, empezamos a tener acceso a semillas del café, pero porque ellos estaban sacando contrabando de Yemen y pudieron ponerle la mano a esta semilla. Entonces yo en este momento yo me paro y yo me pregunto, perfecto, pero entonces en Europa, ¿quiénes fueron los primeros que estuvieron transportando el café como commodity? Vamos a una pausa y ya vuelvo. Bienvenidos, estamos de vuelta al episodio número 15. Hamburgo, el puerto que definió al café. Entonces, ¿cómo entra el café en Europa? Hay datos históricos de que hacia el siglo XV, 1570, 1600, el café ya había entrado a Europa. De esta manera que le dijo, tostado o boil, hervido. Pero en este momento el café todavía era como muy exótico, era como algo raro, era más curiosidad que una bebida. Pero el primer puerto por donde el café entró fue en Venecia. ¿Y por qué Venecia? Porque era, digamos que, el puerto principal de comercio del Imperio Otomano. Y los comerciantes de Venecia hacían comercio directamente con puertos como Yemen, el puerto de Moca y Alejandría. Entonces, lo que pasó es que en Venecia el café arriba como digamos, como un lujo, era un producto de lujo y se vendía inicialmente en las farmacias. Era visto como una medicina, no como algo que podía ser bebido para disfrute social. Entonces, las primeras, digamos que el momento aquí histórico fue cuando se abre la primera coffee house en Venecia en el año 1645, y allí se considera que comienza toda la cultura del café en Europa. Entonces, haciendo recapitulación, lo que eran puertos como tal comienzan en la Mesopotamia, primero como fluvial y luego oceánico. El café para este entonces, controlado, cuando ya se descubre el café y empezamos a tener lo que se descubre en África, su comercio empieza es en Yemen. Entonces él es transportado a través de la religión a Yemen, en Yemen se planta, y de Yemen a través del puerto de Moca, él empieza su transporte a nivel mundial. Y cuando hablo de mundial me refiero a la capacidad que existía de conectar a través del comercio, ¿ok? Entonces, en Moca, él empieza a salir, pero como tostado o hervido, para poder tener control sobre la semilla y que no hubiera germinación del mismo en otros países. Para poder hacer esto, ellos tuvieron que robarlo, tuvieron que hacer contrabando para poder ponerle la mano
a estas semillas. Entonces, ¿por qué Venecia? Porque Venecia fue el primero que lo trajo a Europa, porque Venecia era el que tenía comercio directo con Alejandría y con Yemen. Entonces, para ellos fue fácil empezar a traerlo como algo vendido en las farmacias, más un aspecto medicinal que cualquier otra cosa. Entonces, el puerto de entrada sabemos que fue y su distribución empieza a escalar. Y aquí es donde entra Hamburgo. Hamburgo es como el primer lugar donde el café entra como un sistema para ser transportado de diferentes formas. Entonces, la ruta luce como esta. De África a Yemen, de Yemen a través del Mar Rojo va a Egipto, Mediterráneo, Venecia. Y luego de Venecia va a todo el norte de Europa, Ámsterdam, London o Londres y Hamburgo. ¿Okay? Otro aspecto importante que era que el café se transportaba por mercaderes otomanos y los europeos eran compradores, ellos no eran los que estaban haciendo el transporte o lo que estaban haciendo, eran parte de la cadena como compradores. Europa toma control después del siglo XVII, XVIII, cuando empiezan las rutas de comercio y cuando ya empieza la producción en donde en las colonias. Así que aquí es donde digamos, hubo un cambio muy importante en todo lo que era el manejo del café hasta ese momento. Es como este giro en lo que era el poder sobre el café. El café entonces no entra a Europa a través de Hamburgo, sino Venecia. Pero, sin embargo, Hamburgo se convirtió en el puerto que definió cómo el café se movió a gran escala. Entonces, en este momento lo importante aquí es que vemos que el café no estaba ni estandarizado, ni industrializado, ni era consistente. En este momento el café era un producto que súper controlado, semiprocesado, porque o venía tostado o hervido, y era un producto que tenía restricciones políticas y económicas. Y esto importa mucho históricamente, porque por supuesto eh, muestra por qué Europa dependía del comercio del mundo árabe y por qué estas semillas que eran tan controladas por el mundo árabe fue muy importante para Europa tratar de cambiar o darle un giro, un vuelco a cómo esta situación era manejada y por qué incluso después los europeos ganaron acceso a tener plantas que ellos pudieron, digamos, eh, llevar a las colonias donde ellos estaban conquistando y poder cambiar el sistema. Fe incluso fue prohibido de ser consumido en ciudades como la Meca y el Cairo porque eh, eh, los sitios de reunión eran lugares para debate, para discusiones políticas en los coffee houses. Y por supuesto al gobierno no le gustaba eso. Las autoridades en ese momento tenían miedo de que esto pudiera salirse de control, de que hubiera discursos públicos que no eran digamos, la narrativa que ellos querían expresar. Así que el café era políticamente sensible en esos entonces. Por eso había una regulación social y religiosa. Y también había una limitación al acceso a la producción, porque como ya les decía, no era fácil entrar a las regiones donde se producía café. Habían que, digamos, ellos tenían que descansar en que hubiera intermediarios que trajeran este café para ellos y por supuesto había muchas limitaciones en cuanto a lo que se sabía acerca del café, a qué tipo de planta era, la cultivo, qué circunstancias lo beneficiaban y qué circunstancias lo perjudicaban. Estoy refiriéndome al cultivo. Así que toda esta,
Aquí el cuadro que había, que era la cadena, estaba absolutamente controlada, había un sistema de monopolio y era un producto que, digamos, tenía un alto valor. Por eso se consideraba, cuando él llega a Venecia, se consideraba como un lujo, porque era caro. Pero como ya les dije también, era algo tan exótico que lo vendían en una farmacia, era visto como algo medicinal. Una vez que conocemos esta historia, ahora llegamos a Hamburgo. ¿Y qué pasa en Hamburgo y cómo Hamburgo se convirtió en este ejemplo y ayudó a que el café se transportara de una manera global? Yo no sé si se los he comentado, si ustedes lo saben, pero por muchos años yo trabajé en el sistema tributario de mi país, en Venezuela, y mi especialización era en aduanas y el puerto de Hamburgo era un ejemplo a seguir. Siempre se hablaba de Hamburgo como todo lo que estaba bien en sistemas aduaneros, en innovación, en tecnología, en regulaciones, en la manera como el puerto funcionaba. Yo nunca me imaginé que yo iba a venir a Hamburgo y que iba a conocer el puerto, que no lo hemos visitado, pero lo vamos a hacer por un tema que no fuera relacionado con mi profesión, sino por el café. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, Hamburgo es un puerto que data de 1189 y es lo que se conoce la creación por la Liga Hanseática. ¿Y esto qué era? No era ni un imperio ni era tampoco un país. Era una red de ciudades que estaban unidas por el comercio y por la protección económica, extendida por todas las regiones del Báltico y el Mar del Norte. Entonces, entre sus ciudades principales se encontraban Hamburgo, Lübeck y Bremen. Cuando estuvo en su apogeo, aquí llegaron a incluir alrededor de 200 ciudades que formaban parte de la Liga Hanseática. Ellos lo que hicieron era que controlaban y facilitaban el comercio de granos, madera, pescado, telas, metales y crearon una red comercial que estaba estructurada y fiable en el norte de Europa. Ellos, los comerciantes que formaban parte de la liga, podían viajar con seguridad de que no los iban a atacar piratas y este tipo de cosas, comerciar con protección legal y utilizar sistemas y acuerdos que eran compartidos entre todos ellos. Y era poderosa porque ellos tenían poder económico, controlaban las principales rutas comerciales y puertos, tenían influencia política porque negociaban con los reyes e incluso podían llegar a ejercer presión económica. Construyeron almacenes, rutas marítimas, sistemas comerciales, o sea que tenían infraestructura. Y esto fue muy importante para el café porque aunque el café llegó mucho después, la infraestructura ya existía. Estamos hablando de 1189 y yo les comentaba que el café entró por Venecia en el siglo XV, 1500. Entonces, la infraestructura de la Liga Hanseática ya existía, pero el café no. Todavía no había café circulando para este momento. Cuando el café comenzó a llegar a Europa y expandirse hacia el norte, ciudades como Hamburgo no necesitaban convertirse en un centro comercial, porque ya lo era. Entonces, cuando los productos básicos globales como el café alcanzaron gran relevancia en los siglos XVIII y XIX, Hamburgo ya estaba preparada para recibirlos, almacenarlos y redistribuirlos, además de que ya contaba con toda la infraestructura, no solo, digamos, política, económica, sino física también. Entonces, la Liga Hanseática construyó todo aquello que era la estructura para el comercio del café que se necesitaba. Y más tarde, el café se convirtió en uno de los componentes claves de ese comercio. Entonces, Hamburgo pasa de ser una ciudad hanseática a un puerto cafetero mundial. Y allí es donde esto se convierte realmente interesante, porque eh, el primer registro, cuando él se crea en 1189, algo importante también que ocurrió es que el emperador Federico
Barbarroja otorgó una carta real a Hamburgo y en la carta se le concede a la ciudad libre derecho de navegación y privilegios aduaneros, que es lo que se conocen como puertos libres. Y eso ayudó muchísimo a que Hamburgo se estableciera de una manera más rápida como un puerto importante de comercio. Entonces, cada año, de hecho, Hamburgo celebra el aniversario de su puerto, que se basa en esta fecha en la que obtuvo esta carta, digamos, por el rey de Federico Barbarroja. Vaya nombre. Entonces, esto es muy importante porque yo les decía, yo en el museo ayer conseguimos la historia, incluso las primeras tostadoras, que por cierto, vaya, Probat, una tostadora de Probat del año, no sé, que el año de la pera, increíble, nada que ver con como Probat está hoy día, pero en ese momento ya habían sorters para poder analizar los cafés, tenían un cuadro completo de cómo recibir, evaluar y catar al grano del café. Entonces, el puerto de Hamburgo es sumamente importante. Ahora, recuérdense que yo les decía, en Europa, los primeros puertos no fueron Venecia ni tampoco fueron Hamburgo. El primer puerto fue en Grecia, hacia el siglo V. Pero les repito, en ese momento el café ni siquiera formaba parte de la historia del comercio. En el año 1800, la importación del café absolutamente explotó y el puerto de Hamburgo se convierte en el principal puerto para la entrada de café verde. Y el café ya que viene de Brasil, de Colombia, de África, de diferentes sitios, entrando por Hamburgo. Y esto aquí ocurrió algo crítico, que fue lo que se llamó la creación de, no sé cómo lo estoy diciendo, pero Speicherstadt, ¿ok? Por supuesto lo debo estar diciendo mal. Y Speicherstadt se crea en 1883 y es una zona duty free, es decir, libre de impuestos. Y esto hizo que se convirtiera en un sistema masivo de almacenamiento y logística mundial. Y fue diseñado específicamente para productos, commodities, como el café, el té y las especies. Y en este momento el café era el principal producto que era almacenado en este sitio, como duty free. ¿Okay? Esto significa que Hamburgo ya no estaba solamente importando café, estaba estructurando el comercio global mundial del café. Y aquí también ocurrió que en 1887 se creó la Coffee Exchange, Hamburgo Coffee Exchange, y se convirtió como en un centro del lugar de mercado para todo lo que era el precio y el comercio del café. Alrededor de un 14% del café mundial, del intercambio de café mundial, pasó a través de Hamburgo. 14% es muchísimo. Es masivo, es huge, ¿ok? 14% pasó por Hamburgo. Entonces era como un puente creó un modelo que se convirtió y que todavía hoy día lo define. El café se movía de esta manera, del origen, iba al puerto de Hamburgo. En Hamburgo era almacenado como puerto libre. Allí algunas veces hacían transformaciones como mezclarlo, distribuirlo, incluso tostarlo. Y los comerciantes de Hamburgo tenían relaciones directas con los países productores, controlaban la logística, la calidad y eran intermediarios con el resto del mundo o los consumidores. Así que esta es la fundación de lo que hoy día se conoce como la supply chain en materia del café.
Y el impacto que esto tuvo en materia del café es que, porque esto ocurrió en Hamburgo, de alguna manera se definió esta cultura de mezclar el café, porque el café se mezclaba en estos puertos antes de que llegaran al consumidor. Y esto es de allí donde viene esta idea de mezclar, pero se hacía en el puerto. El valor, el cambio en el valor también, porque como se vendía como café verde históricamente hasta ese momento, este valor se añadía en el puerto, en las tostadurías y en los países consumidores, no en origen. Entonces hubo un cambio en el valor agregado. También esto hizo que se incrementasen las compañías que comerciaban con el café, porque aquí fue donde estaba la Newman Café Group, Bernard Roftos, que son compañías que todavía marcan, digamos, o tienen un alto impacto en lo que es el comercio internacional de café hoy día. Inclusive hoy, muchas cafeterías de especialidad utilizan café que ha pasado por Hamburgo, ¿ok? Y el sistema no ha desaparecido, lo que ha pasado es que ha evolucionado. También tuvo un impacto cultural porque no solamente pasó por Hamburgo, sino que permaneció en Hamburgo. Y de acá muchos países de Europa pues venían y compraban el café y se convirtió en la identidad del café. Incluso hoy, Hamburgo es una de las ciudades de Europa con una cultura del café bastante fuerte. Y nosotros lo vimos ayer, fuimos a una cafetería, las cafeterías que pasamos, dos visitamos, estaban completamente repletas, la gente bebiendo café. Así que cuando nosotros hablamos del café, muchas veces hablamos del origen, pero lugares como Hamburgo nos hacen recordar que el café también fue desarrollado en el tránsito, en la manera como se transportó, en puertos. No es solamente donde crece, es muy importante cómo el café se mueve, cómo se movió, cómo se almacenó y cómo estas situaciones cambiaron la manera como nosotros nos acercábamos al café también en esta cadena del valor del café. Quizás eh, entender al café significa no solamente mirarlo desde el punto de vista del origen, sino también eh, cómo viaja. Y Hamburgo es uno de esos lugares donde ocurrió que el café se convirtió en global porque tenían la estructura para hacerlo, por lo que yo les comenté de la Liga Hanseática. Así que yo pienso que yo quería conversar de este tema y no quiero hacerlo muy largo, pero a mí realmente me llama la atención. Yo aprendí muchísimo y me encantó hablar de este tema porque habían cosas que yo desconocía, por ejemplo, de que el café se transportaba como boiled, semiprocesado, para tratar de evitar de que fuera, digamos, em, llevado a la semilla y plantado, que al final pasó, pero en su momento era extremadamente controlado. Así que yo quiero agradecerles por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por haberme escuchado en el episodio número 15 del café. Por supuesto, este episodio es traído a ustedes gracias a Coffee Flock, Roasting Education and Community. Y estoy feliz de estar en Hamburgo, en una ciudad donde realmente se respira el café y me encantaría que ustedes pudieran ver la arquitectura hermosa que tiene y los warehouses son hermosos. Así que nada, muchas gracias por haberme acompañado y espero verlos en la próxima semana en el episodio número 16 de The Other Side of the Cup.